Los temas de alimentación son súper importantes, pero ¿cómo las regulaciones eventualmente pueden ayudar en este sentido? ¿Qué pasa con los niveles de obesidad? Nos pasamos desde hace algunas décadas de una severa desnutrición hacia justamente el otro extremo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Vamos a estar conversando de estos desafíos junto a la doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, Susana Sokolovsky. ¿Cómo está, Susana? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Bárbara? Un gusto hablar con usted. Igualmente, muchas gracias. Y es súper interesante hacer un paréntesis entre tanta contingencia con estos temas que, bueno, nos pegan a todos en nuestra vida cotidiana. La alimentación, que entender qué es una alimentación, entre comillas, saludable o no, debe ser un tema muy complejo. ¿Cómo lo están abordando ustedes desde la academia? Bueno, es un tema de enorme discusión. Han habido, digamos, en los últimos meses muchas novedades que tienen que ver con guías alimentarias, por ejemplo, que se han propuesto, que se han publicado en los Estados Unidos, que han traído una gran controversia por cuanto vuelven a recomendar grasas dentro de la alimentación con preponderancia, frituras en grasa bovina, y esto ha traído, digamos, una revolución porque siguen vigentes las mismas recomendaciones dietarias de reducir la cantidad de grasas saturadas a no más del 10% del total de calorías en el día, mantener el consumo de azúcares hasta como máximo 10% del total de las calorías consumidas, no más de 50 gramos de azúcares agregados en la dieta del día. Eso no cuenta los azúcares intrínsecos de los jugos o de las frutas o las verduras. Y, digamos, hay toda una renovación en las pautas dietarias que siempre incluyen consuma más frutas y verduras, consuma más cereales integrales, haga el 50% de su consumo en carbohidratos que provengan de cereales integrales, consuma al menos una vez a la semana carne de res, consuma pescado preponderantemente. Digamos que además hay normativas y recomendaciones de ejercitación física, que es fundamental para mantener el balance energético. Y en ese sentido, Chile ha avanzado, por ejemplo, una recomendación que en forma de ley que agrega 60 minutos de actividad física en la jornada escolar, y también muy bienvenido en la ley del vaso de agua, que exige que en todos los lugares donde se sirve comida se sirva un vaso de agua en forma gratuita. Así que son grandes avances en Chile. Ahora, ¿cómo se entiende? Porque, tal como usted dice, hay recomendaciones que son bastante estándares, pero cada cierto tiempo hay productos que se dice que son complicados, después se dice que hacen bien, después se dice que hacen mal, entonces para uno como consumidor a veces es muy difícil. Algo parecido a lo que ocurría con el huevo y que resulta que ahora es un súper alimento que ojalá lo podamos consumir muchísimo, tiene muchas propiedades. Bueno, por suerte, las, digamos, recomendaciones dietarias se van actualizando, pero es claro, es importante decirle al consumidor que ciertas recomendaciones han quedado fijas a lo largo de los años. Haga una dieta variada, es fundamental. O sea, trate de consumir todas las frutas y todas las verduras y vaya variando, no consuma siempre lo mismo, choclo, tomate y papa. Y por lo tanto, esa tendencia a la variedad asegura que uno pueda lograr consumir la cantidad de fitonutrientes, de vitaminas y minerales que son fundamentales para mantener el estado de salud. Además, aumentar la actividad física, si es posible, media hora todos los días, y si no, una hora 3 veces por semana es fundamental. Y por supuesto, tener mucho control sobre el consumo de comida fuera del hogar, porque está bien estudiado que cuando se consume alimentos en casas de comidas rápidas o en restaurantes suele comerse más de lo que uno debiera. Ahora, mirando justamente esto, los niveles de obesidad que hay tanto en el mundo por completo, en América Latina, en Chile, han ido aumentando, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo para ir en la línea contraria. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, no es difícil darse cuenta que cuando el esfuerzo de rotulación frontal se hace
en los alimentos empacados únicamente. Y resulta que los alimentos envasados en Chile no dan cuenta de más del 30% de las calorías que consume un ciudadano chileno. El 70% lo consume de comidas en restaurantes de comida rápida, en el hospital, en la escuela, en su casa, sobre todas esas comidas no hay ninguna información. O sea, tiene información sobre solo el 30% de las calorías que consume y entonces no es raro que no haya tenido un efecto certero la ley de Alto En, muy sencillamente porque no abarca la totalidad de alimentos que se consumen. Y además, al igual que en mi país, en la Argentina, nosotros tendemos a consumir muchos alimentos fritos, es habitual, tenemos, digamos, comidas de alta densidad calórica y lo que hay que hacer es educar. No hay otra solución para el ciudadano común que educarlo desde la temprana edad, desde el kinder. Debe ser educado sobre el consumo de frutas y verduras, porque es cierto, cuando uno hace las investigaciones, nota que hay gente que desconoce algunas verduras, no sabe lo que es una berenjena, desconoce lo que es un calabacín, sencillamente porque en ciertas zonas del país esos alimentos no se consumen de forma habitual. Así que la educación es lo principal. Ahora, y en su experiencia, de esto usted también ha venido a Chile, a nuestra Comisión de Economía, o de Salud, perdón, en el Congreso, a exponer justamente de regulaciones. ¿Cuál es su experiencia? ¿Funcionan? ¿Algunas son más eficientes que otras, mirando lo que pasa en Chile y lo que se hace fuera? Sí, las regulaciones funcionan y sobre todo funcionan cuando dan cuenta o abarcan o cubren los alimentos. O sea, las regulaciones en Chile, que están muy bien descritas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, funcionan para garantizar la inocuidad de los alimentos que se consumen, sobre todo de aquellos alimentos que cumplen con las regulaciones, que son los alimentos envasados. El resto debe cubrirse con cursos de buenas prácticas de manufactura. En Chile hay una gran cantidad de puestos callejeros que venden comida y esos puestos callejeros, sus dueños no han tenido ningún entrenamiento sobre buenas prácticas de manufactura, mientras que sí lo tienen los restaurantes. O sea, los restaurantes implementan cursos de buenas prácticas para sus empleados, para sus cocineros, para los asistentes. De modo que si las regulaciones sirven, el reglamento sanitario de los alimentos está enteramente basado en las normas de práctica del Codex Alimentarius, que es una entidad internacional que reúne a 189 países del mundo y un grupo de países que es la Unión Europea, que es el que dicta las normas, reglamentos, códigos de práctica para garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger la salud del consumidor y también para favorecer la práctica comercial entre países de venta y comercio de alimentos. En ese contexto, en las definiciones que se están utilizando, en las regulaciones que ya tenemos, las que se perfeccionan, se hacen nuevas regulaciones, hay un término que ha generado mucho ruido y que se genera también discusión académica respecto a esa denominación, entre comillas, de ultraprocesado de algunos alimentos. ¿Qué le parece a usted? Porque hay harto debate, algunos dicen que estigmatiza, que no necesariamente da cuenta de si un alimento es saludable o no, en base solo a si uno mira la cantidad de procesos o el número de ingredientes que tiene. ¿Qué le parece a usted ese término? El término es totalmente inapropiado. Si bien se ha popularizado en los últimos 15, 16 años a partir de el invento de este término, pero este término no existe en la ciencia, no hay nada que se ultraprocese. O sea, hay etapas de proceso, hay operaciones unitarias que sufren los alimentos para, igual que en la cocina, ¿no? Para hacer un queque uno tiene que mezclar y hornear y dejar enfriar. Esos procedimientos o operaciones, como llamamos en la práctica industrial, nada tienen que ver con la formulación del alimento, que es la receta. La formulación de un alimento industrializado es la receta de un queque o la receta de un plato que voy a preparar en la cocina. Y por lo tanto, este término tira un manto de desconfianza sobre los alimentos
que se industrializan. Y lo que hay que tener presente es que el procesamiento de alimentos ha logrado reducir la pérdida y desperdicio, que por otro lado es inmensa. Imagínense en los lugares de cosecha donde sobra la producción de tomate, por ejemplo. El tomate se industrializa para hacer salsa, para enlatarlo, de modo de reducir la pérdida en el lugar de donde se cosecha. El procesamiento logra fortificar alimentos para atender las necesidades nutricionales de poblaciones desfavorecidas con carencia de minerales y de vitaminas, por ejemplo. El procesamiento garantiza la inocuidad, de modo que esta terminología inventada, que ha tenido mucha difusión porque es un término como atractivo, es como que le da una cierta connotación, es totalmente erróneo. Y lo que hay que distinguir en un alimento es si el alimento tiene buena composición nutricional o no lo tiene. Y en ese caso, entonces está muy bien tener el etiquetado frontal que hay en Chile, indicando si un producto es alto en azúcar o en sodio o en grasas saturadas. Y está muy bien el etiquetado de la tabla que nos indica qué nutrientes tiene y en qué proporciones. En el caso de los ultraprocesados, esa denominación puede inducir error porque uno podría ver, por ejemplo, que un producto como el yogur tiene muchos pasos en su elaboración, incluso cuando uno lo hace en casa, y calificaría como un producto dañino o nocivo que no se puede comer, o un producto que sea frito, por ejemplo, si tiene solo 2 o 3 ingredientes, podría calificar como súper sano porque tiene pocos ingredientes, siendo que en realidad es todo lo contrario. Efectivamente, Bárbara, es que el número de ingredientes nada tiene que ver con si un alimento es bueno en su composición nutricional o no. El número de ingredientes es una premisa, digamos, que los creadores de esta teoría de los alimentos que sufren procesos, eh, a tal punto ha llegado el tema que como el proceso nada tiene que ver con si el alimento es bueno o malo para la salud o si se puede comer en pequeñas o grandes proporciones, porque ningún alimento es inherente malo o bueno. Lo que tiene que ser bueno o malo es la dieta general. Yo puedo comer un chocolate de vez en cuando, pero no puedo comer chocolate como una única comida del día. Entonces, y el chocolate es un alimento que tiene alta densidad calórica. Pero también es cierto que esta confusión que se ha creado entre formulación y procesamiento hace que se tiñan de una desconfianza completa todos aquellos alimentos, como usted bien menciona, por ejemplo, el yogur tiene varios ingredientes, de hecho puede tener o no tener azúcar y es un alimento muy deseable para consumir. Por el tipo de definición de número de ingredientes, caería dentro de la gran bolsa de nadie sabe qué va adentro de alimentos ultraprocesados y por lo tanto, como ya se ve, panes de muy buena calidad que tienen varios ingredientes porque tienen emulsionantes y para poder ser fabricados, igual que en la casa, terminan siendo etiquetados de una manera que le traen descrédito al producto. Por lo tanto, la conveniencia es no usar el término ultraprocesado porque honestamente no significa nada, no califica el alimento adecuadamente y confunde con lo que sí debe evitarse, que son los alimentos altos en grasas saturadas, en azúcares y en sodio. Y de eso la normativa chilena ya ha tenido en cuenta para señalarlos en el frente del envase. Ahora, este término se está utilizando porque usted, como bien dice, se puso de moda, pero también induce error porque uno escucha ese término y suena como algo muy malo. ¿Se utiliza en otros países o en general se está rechazando por las cosas que usted explica que no es conveniente usarlo? La verdad es que se ha popularizado mucho, primero en la América Latina, porque ha sido incorporado en guías alimentarias de varios países, copiando la guía alimentaria brasilera, donde primeramente se usó. Se ha extendido también a otros países al grado tal de que varias entidades regulatorias, por ejemplo, de Francia, de España, de Dinamarca, se han expresado en contra del término por ser vago, confuso, impreciso y además han pedido que no se utilice para hacer una recomendación dietaria. Por ejemplo, evite el consumo de alimentos ultraprocesados porque justamente la bolsa de alimentos ultraprocesados incluye
55%, según un estudio en Inglaterra, de alimentos altos en grasas, azúcares y sodio, pero un 45% de otros alimentos que son perfectamente saludables y que se pueden comer en varias porciones en el día. Ahora, finalmente otro debate que se ha abierto en este último tiempo respecto a alimentos tiene que ver con los endulcorantes o endulzantes. Cada cierto tiempo se dice si uno es mejor o no. ¿Qué tan seguro es consumirlo? Los edulcorantes no calóricos, aquellos que permiten endulzar, o sea, aportar sabor dulce a un alimento o a una bebida sin aportar calorías, son perfectamente seguros y pueden utilizarse en todas las poblaciones, desde niños hasta adultos. ¿Por qué sabemos esto? Porque voy a enchufar la computadora porque estoy viendo que está bajando mucho la batería, porque son aditivos alimentarios y todos los aditivos alimentarios pasan por estrictas evaluaciones de riesgo, que es la manera de nombrar los estudios científicos y toxicológicos que se llevan a cabo y que son evaluados por una entidad que se llama el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO y de la OMS, por su sigla en inglés es JECFA, y este comité de expertos independientes se asegura de hacer la evaluación de modo que pueda garantizar la inocuidad de todos los aditivos alimentarios que se utilizan en los alimentos envasados y también en la cocina, porque los aditivos alimentarios no son solamente sustancias que se utilizan en la preparación de alimentos industrializados, sino que también los usamos en la cocina. El ácido acético, es decir, el vinagre es un aditivo alimentario que usamos en la cocina. Usamos lecitina en la cocina cuando usamos, por ejemplo, yemas de huevo para emulsionar el batido de un queque. De modo que sí, los edulcorantes no calóricos son tanto los de origen natural como los sintéticos, son seguros y pueden ser utilizados por cualquiera persona de la familia. Ahora, ¿hay alguno mejor que otro o en realidad eso también tiene solamente que ver con el sabor o con lo que uno prefiera como experiencia al utilizarlo? El- Siempre decimos que de acuerdo a la preferencia por el sabor, no todos saben igual, algunos prefieren el fruto del monje, otros prefieren la sucralosa. La única elección se hace en base a cuál me gusta más. Tanto los sintéticos, como ya le dije, como los de origen natural, entre los cuales se encuentran la fruta del monje o los estebiócidos derivados de los glicósidos de esteviol derivados de la planta de stevia, o no, porque hoy en día se sintetizan glicósidos de esteviol idénticos a los de la planta de stevia sin utilizar la planta. De modo que hoy hay técnicas de fermentación que permiten obtenerlos a partir de fuentes de hidrato de carbono y cualquiera de ellos es seguro y lo único que uno hace es elegirlo en base a lo que le gusta y también elegirlo en base a la estabilidad a la temperatura cuando se utilizan en algún producto horneado. Susana, por último, porque hemos estado hablando de regulaciones, de las modificaciones en los alimentos, denominaciones que se están utilizando bien o mal, como los ultraprocesados. ¿Cómo ve usted el rol de la industria? Porque la seguridad alimentaria es un factor muy importante a considerar en todos los países. Si no existiera la industria de alimentos y no se procesara, no se hiciera todo lo que se tiene que hacer, sería mucho más complejo asegurarlo. Es Bueno, difícil pensar que cada uno pueda tener una huerta y fabricar su propio alimento además. ¿Cómo ve usted que se está compatibilizando eso y que va evolucionando también? Bueno, hay que tener presente solamente que 100 años atrás, o sea, en 1926, la cantidad de alimentos industrializados era muchísimo menor, porque la historia nos muestra que empezó a ampliarse la fabricación de alimentos, a diversificarse el portafolio de alimentos que se ofrecen a partir de los años 40 o de los años 30, cuando la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron que adoptar los trabajos de los hombres y debido a eso tenían menos horas para preparar alimentos en el hogar. Compañías decidieron, por ejemplo, hacer más fácil la venta de unas hojuelas de papa que permitieran hacer un puré de papa en 5 minutos. Entonces, ese crecimiento que se ve en los últimos
80 años de la industria alimentaria, ha contribuido a hacer más fácil el trabajo de las mujeres, usar una salsa preparada de tomate en vez de tener que cocinarla durante una hora, ha permitido ampliar la oferta de alimentos inocuos y también es cierto que ha contribuido a que sin criterio algunas personas consuman siempre alimentos envasados de mala composición nutricional. Por eso la educación es tan importante. Uno no puede vivir a pizza congelada todas las cenas y por lo tanto es importante volver a enfatizar la necesidad de consumir alimentos en el hogar que sean ensaladas, que tengan gran cantidad de verduras, que se pueden perfectamente mezclar con algún alimento, alguna poroto en lata o con una salsa ya preparada. Y la convivencia de estos alimentos preparados en el hogar con los alimentos industrializados hace obviamente más fácil la vida. Claro, en tiempo que uno no tiene tiempo para nada. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Susana, que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, Bárbara. Un gusto estar en Chile. Muchas gracias. Igualmente, pues muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.